también en algunos bibliografías más que hemos buscado. Y bueno, algunos temas, por ejemplo, microevaluación, ¿no? Y banco de piezas, que son temas ya muy antiguos, pero también tienen su valor, ¿no? Les voy a pasar el PDF, eso lo van a leer, es un poco ya antiguo pasado, pero vale la pena saberlo. Eso especialmente de lo que es la microevaluación, ¿ya? Un poquito les voy a recordar la situación como habíamos mencionado, ¿no? La introducción, ¿no? La aparición y el avance de la enfermedad debe ser controlada mediante acciones preventivas y la intervención activa, ¿no? Es decir, detener la información, la enfermedad. En el caso de la salud oral, por ejemplo, las lesiones cariosas, detenemos mediante una acción, ¿no es cierto? Este tipo de acciones pueden estar desde el punto de vista de dos enfoques, ¿no? Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista biomecánico. ¿A qué nos referimos desde el punto de vista biológico? ¿Ya? Al uso de algunos elementos como por ejemplo el sintol, el sorbitol, el triclosan, algunas técnicas como el cemento ionómero de vidrio, por ejemplo, donde realizamos las técnicas TRAP, y el enfoque biomecánico donde realizamos el uso de coronitas. No entiendo por qué se trabaja. Bueno, como objetivo tenemos también es la de devolver la funcionalidad masticatoria, ¿no? Eliminar el dolor y la infección, preservar la estructura dentaria sana, eso desde el punto de vista de la odontología mínimamente invasiva, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la autoestima de nuestro pacientito. Además, se busca mantener el espacio necesario para que erupcionen los dientes permanentes, ¿no? Esto en la salud del diente. Un poquito vamos a recordar lo que es. Eso pueden tomar fotografía. De todos modos, está en el texto de Histología y Embriología Bucodental de Gómez Ferraris y Campos Muñoz, ¿ya? Prácticamente este autor es un libro, es un tratado donde nosotros realizamos, de acuerdo a esto nos basamos, ¿no? Los odontopediatras. Y los libros que también han escrito se basan de acuerdo a esto, ¿no? ¿Qué nos mencionan? ¿No? La cronología de erupción, principalmente de los dientes primarios, ¿no? Por ejemplo, el incisivo central inferior, ¿a cuántos meses erupcionará? A los 7 meses. ¿No? El incisivo central superior a los 9 meses. El incisivo lateral a los 10 meses. ¿No? El primer molar a los 12 meses, los caninos a los 18 meses. Y el canino o el segundo molar a los 26 meses. ¿No? Entonces, esta es la cronología oficial de erupción de los dientes temporarios. Ahora, puede ser que alguna variación en algún texto, puede ser 1 a 2 meses máximo, ¿ya? En la erupción de la dentición permanente, prácticamente los centrales erupcionan a los 7 años, los incisivos laterales a los 8 años, los caninos de 10 a 13 años, ¿no? El primer premolar de 9 a 10 años, el segundo premolar de 10 a 11 años, ¿no? El primer molar a los 6 años, el segundo molar a los 12 años, y el tercer molar de los 17 a los 21 años. En algunos otros textos dice hasta los 25 años, ¿no? De los terceros molares. Ahora, la mineralización de las piezas dentarias inicia todos prácticamente desde el 1 año hasta los 4 años, ¿ya? La única pieza dentaria que está mineralizándose, que está calcificándose, es el primer molar permanente, ¿no? Que es a las 25 semanas de vida intrauterina, ¿no? Entonces, esta erupciona a los 6 años y termina de mineralizarse a los 9 años, ¿no? Todas estas piezas, ¿no? Ya les he mencionado, ¿no? La fecha de erupción, tardan prácticamente 3 años en mineralizarse, ¿no? Entre 2 a 3 años, no va más. Entonces, tenemos que tomar en cuenta para esto, con fines para realizar, digamos, algún tipo de corona, algún tipo de restauración, algún tipo de tratamiento, ¿no? Esto a manera de recordatorio. Vamos a mencionar también de que las piezas dentarias temporarias es un primer molar, ¿no? Donde prácticamente la anatomía dentaria es distinta a las piezas molares permanentes, ¿no?
Distinta en qué? En su anatomía, ¿no? En su estructura. El esmalte, vamos a mencionar de que el esmalte es prácticamente delgado, ¿no? A nivel oclusal mide 1.5 milímetros, ¿no? A veces nosotros desgastamos mucho más, ¿no? Alguna vez en alguna clínica, en la clínica lo hemos desgastado y prácticamente lo dejamos solamente de tina, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esto lo estoy mostrando antes de tocar el punto de las coronitas, ¿ya? El desgaste que se debe realizar entonces 1.5 como máximo, ¿ya? Porque ese es el grosor del esmalte. En las superficies libres, en la cara lingual, en la cara vestibular, o en la cara palatina, o en las superficies proximales, es de 0 a 0,5 milímetros, ¿ya? Es prácticamente delgado. Y a nivel gingival o cervical es prácticamente delgado, ¿no? Es de 0 milímetros, ¿no? Ahora hablemos de las coronas metálicas prefabricadas, ¿no? Ustedes saben, lo conocen muy bien, ¿no? Son coronitas que venden prácticamente en todo lugar, en todas las tiendas de artículos dentales, ¿no? Primero tenemos que ver las indicaciones. ¿Cuáles son, en qué piezas estarán indicadas las coronitas prefabricadas, ¿no? En primer lugar, en lesiones que estén prácticamente destruidas, que tengan más de 3 caras, no más de 2 caras de destrucción, ¿no? Estamos diciendo molares temporarios con lesiones extensas, ¿no? Después del tratamiento pulpar, prácticamente la pieza dentaria se queda debilitada, entonces es necesario aplicar una coronita, ¿no? Para que se refuerce, para que no se esté fracturando posterior a la endodoncia o una pulpotomía, ¿no? Después también se utiliza en fractura de cúspides, ¿no? En defectos de desarrollo. Puede ser que la piecita esté mal formada, no haya salido con una deformación, entonces, o muy débil. Puede ser que haya salido con una melogénesis imperfecta, una dentinogénesis imperfecta, entonces es necesaria la aplicación de estas coronitas. También es importante utilizar estas coronas como soporte del mantenedor de espacio, ¿no? También utilizamos en lesiones proximales cuando cuando los tratamientos convencionales no llegan a sellar, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entonces se utilizan las coronitas conformadas. A veces hay caries interproximales que a veces a nivel gingival, a nivel cervical, existe filtración, ¿no? En nuestra restauración. Y generalmente pasa eso, ese es el fracaso de algún tratamiento de operatorio, ¿no? Entonces utilizamos coronitas prefabricadas. Vemos acá, coronita, ¿no? Acá vemos el primer molar, el segundo molar, y prácticamente se observa toda la anatomía, ¿no? de la cara oclusal, ¿no? Prácticamente es bastante similar, ¿no? Estas coronitas tienen la propiedad de poder ser maleables, es decir, se puede modificar, se puede mover, se puede moldear, ¿no? Se puede cortar a nivel cervical, ¿no? También se puede llegar a adaptar de una buena forma, ¿no? Acá, por ejemplo, nos venden de esta forma y podemos desgastar y aplicar, ¿no? A nivel cervical, adaptar a nuestra pieza dentaria que se está preparando previamente, ¿no? Acá tenemos una pieza dentaria, una coronita, donde estos símbolos serán pues para seleccionar el tipo de coronita que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué significará esta letra D? ¿No? Esta letra D significa que es un primer molar temporario. ¿Cómo se clasifica? De la letra A a la E. A, B, C, E, E. La A será pues el incisivo central, el B será el incisivo lateral, el canino, el primer molar, el segundo molar, ¿no? Entonces eso significa la letra D. Acá vemos el número 7, ¿no? Eso es el número, el tamaño de la coronita que vamos a adquirir, ¿no? Ven, desde el número 3, 4, 5, 6, 7. No son los números más usuales entre 4, 5 y 6, ¿no? Entonces esta es una coronita bastante grande, ¿no? Entonces eso es el tamaño. Esta otra imagen, que es una angulación, ¿no? Significa que estamos viendo una coronita para el
molar inferior derecho. ¿Ya? Entonces, si estuviera a este otro lado, sería molar inferior izquierdo. ¿No es cierto? Entonces, esta angulación nos muestra, ¿no?, qué lado es. Puede ser que también esta angulación esté acá abajo. ¿Ya? Entonces, puede ser el molar superior izquierdo. ¿No? ¿Comprende, no? ¿O alguien lo entendió? Fácil, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los pasos para realizar alguna restauración con una coronita? ¿No? Primero, en primera instancia, como ya vimos, es la selección de la corona, ¿no? Tenemos que identificar la coronita, de qué tamaño. Lo ideal es de que también veamos la distancia mesio-distal, ¿no? Miramos en el modelito y vayamos a verificar, ¿no? Y prácticamente ver qué tipo de coronitas. A veces son coronitas más anchas en sentido vestíbulo igual, digamos, ¿no? O en sentido mesio-distal. Entonces tenemos que ver esa distancia. Entonces seleccionar la coronita, preparar hacer una preparación en la pieza dentaria, ¿no?, para aplicar, ¿no?, ajustar la corona preformada, haciendo los respectivos desgastes y posterior cementar. ¿Cómo realizamos la adaptación, ¿no? Acá, por ejemplo, observamos dos coronitas perfectamente, ¿no?, adaptadas, ¿no? Estas coronitas están prácticamente bien pulidas, que no van a perjudicar al normal, al tejido, digamos, al tejido normal, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos una corona que esté mal conformada o mal adaptada, ¿no? Y mucho peor si está mal pulida. A este nivel se va a producir unas asperezas, ¿ya?, si no pulen. Y va a existir un efecto de retención de placa dentobacteriana. ¿Y qué es lo que va a producir? Inflamación gingival, ¿no? Entonces es importante de que se pula. Una vez de que se haga el corte, el desgaste, se haga un buen pulido, ¿no?, con algunas piedras y con algunas piedras alcanzas, puede ser algún tipo de lijas, ¿no?, abrasivas, y también al final pulir con unas gomas para pulir metal, ¿no? Entonces ese es lo correcto, ¿ya? Ahora, estas coronitas, aparte de poder cortarse, se pueden también, como les decía, son manipulables, se pueden maniobrar, ¿ya? Acá, por ejemplo, con este alicate se está dando un abombamiento, a nivel cervical, se está un poquito haciendo dar la forma, ¿no?, para que quede un poco mejor sellada, ¿no? Ahora, a veces existe que las coronitas son muy anchas en el sentido mesio-distal, no ingresa. A veces se tiene que restaurar o se tiene que poner el primer molar y el segundo molar. A veces tratamos de instalar las dos coronitas y no ingresa, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es esto, ¿no? Agarramos el sentido mesio-distal y apretamos, ¿no?, de modo que sea bien paralelo a las superficies proximales y de modo que ingrese la corona. Entonces son técnicas que a medida que se va practicando se puede perfeccionar. También las preparaciones metálicas, para las coronas metálicas, en primer lugar se tiene que realizar lo que es el tallado de las caras proximales, ¿no? ¿Cómo vamos a tallar? Máximo, como les había dicho, de 0 a 0,5. Simplemente quitar el punto de contacto sin tocar las superficies proximales, ¿no? Posteriormente realizamos los márgenes gingivales, ¿no?, en filo de cuchillo, todos los márgenes gingivales. La cara oclusal debemos seguir todo lo que es la superficie oclusal en relación a la anatomía de la pieza dentaria, ¿no? Como les habíamos mencionado en la primera imagen, máximo podemos desgastar 1,5. A veces no desgastamos, a veces hay superficies donde no se desgasta, entonces tiene que ver, la sondita tiene que pasar, ¿no?, cuando está ocurriendo. Entonces es importante desgastar máximo 1,5 milímetros. Entonces, superficies proximales 0,5 y caras oclusales 1,5. ¿Sí? Caras libres, a veces no es necesario desgastar, solamente se hace un poquito de paralelizado, ¿ya? A veces las superficies son muy convexas o están, tienen sus anatomías, digamos, ¿no? Algún tubérculo por demás, tal vez,
o una evidencia tal vez, entonces solamente se hace paralelizado de las paredes, ¿ya? La superficie, estamos hablando de la superficie lingual o palatina y la superficie vestibular. Finalmente lo que hacemos es el biselado de los ángulos, ¿no? Al realizar al quitar el punto de contacto se producen pues unos biseles, unos ángulos bastante filosos, entonces tenemos que biselar, ¿no? Y los ángulos libres también de la misma forma, ¿no? Acá observamos cómo se realiza, ¿no? Con una fresita, están viendo, ¿no? Una fresita de diamante, puede ser también una fresa de fisura, ¿no? Se puede realizar. Tratamos de siempre realizar el desgaste en relación a la forma anatómica de la cara oclusal, ¿no? Acá con una fresa fisurita, sin tocar la pieza dentaria vecina, realizamos el desgaste, ¿no? Hasta quitar el punto de contacto. Y como les decía, las caras vestibulares, las caras libres, solamente paralelizar, ¿no? A veces no es necesario desgastar las caras libres, ¿ya? Solamente se desgasta la cara oclusal y la cara próxima. Y acá finalmente observamos cómo ya está la pieza, ¿no? Los ángulos ya tienen que estar prácticamente biselados. Y bueno, ya tenemos la piecita como para adaptar nuestra coronita, ¿no? Y la corona obviamente, ¿no? Tienen que desgastar un poquito, a veces siempre es necesario desgastar a nivel cervical, ¿no? Y realizar un buen pulido, un buen pulido. Este pulido es bastante importante. A los chicos que ya han pasado prácticamente en la clínica, yo les exijo bastante que hagan esto, ¿no? Entonces, esto principalmente para evitar que se produzca, ¿no? La retención de placa dentobacteriana, ¿no? Y finalmente vamos a obtener coronitas preformadas que están bastante bien adaptadas, ¿no? Y con buena salud gingival. Tenemos también el control radiográfico, ¿no? Les decía, a veces cuando hacemos el control radiográfico, ¿no? De un molarcito, a veces queda esto como pollerita, abierto, ¿no? Entonces ahí los docentes que dicen, no, está mal adaptada la corona, ¿no? Entonces por eso es importante lo que les decía, ¿no? Hacer un poquito de modelado, digamos, de la coronita, ¿no? Adaptado, buen adaptado a nivel cervical de la corona, no esté abierta, ¿ya? Para eso están los respectivos alicates. Acá tenemos aparte de estas coronas también tenemos, podemos hacer como una prótesis fija, ¿no? Realizar, tomar impresiones en el consultorio, prácticamente esto a veces no lo utilizan, pero los que puedan hacer en sus consultorios, ya cuando ya ejercen la profesión, se puede realizar estas coronitas, es lo ideal, ¿no? Porque son maleables, a la oclusión se adaptan, entonces es importante. Se puede realizar como en prótesis fija, les decía, y realizar coronitas estéticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Se hace el mismo desgaste y se toma la impresión y se adapta, ¿no? Se mide, ¿no? Ahora también existen algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, acá se ha adaptado una coronita de un molar superior en un primer molar inferior, ¿no? Existen esas, se puede adaptar, ¿no? Pero siempre y cuando no interfiera con la oclusión y siempre y cuando no esté bien adaptado, no esté causando lesión a nivel de los tejidos blandos. O en este caso también, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? De un molar al otro lado, ¿no? Pero son salvedades, ¿no? Que se puede hacer. Lo ideal es siempre buscar una buena coronita para la adaptación de la pieza. Como les decía, también hay materiales como por ejemplo para realizar algún tipo de atención, ¿no? Son materiales que, por ejemplo, esto de la microabrasión que les decía, ¿no? Encontré alguna bibliografía, después un poquito ya de acuerdo a la filosofía mínimamente invasiva, ¿no? Es una técnica bastante adecuada. ¿Qué ha pasado su mensaje? Por ejemplo, esto un poquito esperemos. En la microabrasión es una técnica dentro de la filosofía mínimamente invasiva de la odontología, ¿ya?
está principalmente dada por la aplicación de este elemento, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, ¿ya? Más el carburo de silicio, ¿ya? Estos dos elementos van a ayudar a pulir, digamos, ¿no? Desgastan o tienen una característica de abrasión en la superficie dental. ¿Cuáles son las indicaciones de estas indicaciones? ¿No? Que es principalmente en piezas que tienen fluorosis leve y moderada. Fluorosis leve y moderada. También se utiliza en hipoclase del esmalte, ¿no? Y también en desmineralizaciones, en el caso de la aplicación de brackets, por ejemplo, ¿no? Se produce al aplicar brackets, se utilizan, ¿no? Brackets por largo tiempo. Entonces, alrededor de las superficies se crean unas manchas blancas, ¿no? Para eso también nos sirve. Algunas manchas causadas por algún elemento, por ejemplo, manchas por el café, por el uso del café, o algunas manchas causadas por algún medicamento como la tetraciclina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas manchas tienen que ser leves o moderadas, no pueden ser muy graves, ¿no? Manchas muy fuertes, ¿ya? Estas manchas no deben pasar más de 0,2 milímetros, ¿ya? Entonces, con este elemento que es la microabrasión se realiza, ¿no? Mediante dos situaciones, la desmineralización mediante el ácido clorhídrico y la abrasión con el carburo de silicio, ¿no? Entonces, estos dos elementos se juntan y se hace la microabrasión. ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? Las ventajas que es un costo bastante bajo, ¿no? Y en relación a esto a las carillas, ¿no? A las carillas que pudiéramos comprar tal vez, ¿no? Que están a la venta, o a las resinas, por ejemplo, ¿no? Tienen un costo muy bajo. También una de las desventajas es que se tiene que aislar, ¿no? Porque el ácido clorhídrico es bastante incitante, ¿no? Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Entonces, es un material mínimamente invasivo que no tiene mucho costo, entonces es bastante efectivo, ¿no? Ese sería dentro de los materiales. Entonces, de esta parte yo les voy a pasar un PDF también para que tengan el conocimiento de su vida profesional, ¿no? Ahora hablemos de otros materiales como la papaína, ¿no? Este material prácticamente es una enzima proteolítica que va a ser extraída de la papaya, ¿ya? Esta enzima es utilizada principalmente para la remoción químico-mecánica de la caries, ¿sí? Entonces viene así en jeringas, ¿no? Y tiene nombres comerciales, dos nombres comerciales, que es el papacarie y el carislón, ¿sí? Son dos elementos que prácticamente tienen el mismo material, ¿no? ¿Cuáles son los usos en la odontología? Principalmente la remoción atraumática de la caries, ¿no? Este material se le aplica y prácticamente ablanda todo el material, ¿no? Todo el material que es prácticamente necrótico, toda la dentina infectada, ¿no? Sabemos que en la dentina existen dos tipos de dentina, ¿no es cierto? Una que es la dentina infectada y la otra que es la dentina afectada. La dentina afectada tiene también dos, ¿no? Que es una que se puede remineralizar y la otra que no, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no afecta a esa dentina que es afectada, solamente la dentina infectada es la que, digamos, es selectiva, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿ya? En odontopediatría el uso más destacado es este, ¿no? Es bastante menos invasivo, ¿no? Entonces, con esta técnica, evitamos el uso de la pieza de arco, ¿no? El uso de la turbina. Prácticamente se utiliza también en profilaxis de cavidades, en limpiezas de restos orgánicos ante las restauraciones. ¿Cuál es la composición química? ¿No? Tiene esta composición. Papaína de 6.000 unidades internacionales en 1 miligramo, ¿sí? Principalmente actúa sobre, como les decía, sobre el tejido cariado o la dentina infectada, ¿ya? No la dentina afectada. Tiene ausencia, a ver, les voy a explicar un poquito esta parte. La dentina
La dentina que es cariada o infectada tiene ausencia de esta enzima antiproteasa plasmática, ¿no? Alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces, prácticamente tiene el efecto de romper las uniones de las moléculas de colágeno, ¿no? Y no va a actuar en la dentina sana, o es decir, en la dentina afectada, ¿sí? Solamente en la dentina cariada o en la dentina infectada. También tiene cloramina T, ¿sí? Que va a romper mediante enlaces de hidrógeno, ¿no? También tiene propilenglicol y polietilenglicol, ¿no? Y también tiene azul de toluidina, ¿ya? Mediante este azul de toluidina tiene algún efecto bacteriostático y tal vez bacteriostático prácticamente. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? En odontopediatría tenemos las ventajas de la papaína, ¿no? Que es principalmente biocompatible, no lesiona prácticamente, ¿no? A la pulpa, ¿ya? Por esa situación pues, va a reducir un poquito el dolor, ¿no? No va a producir lesión. Evita el uso de la anestesia, ¿sí? Va a evitar estar anestesiándole, simplemente hacer un aislado, podemos hacer un aislado sedativo.